Cambiamos de tema. Saludo con mucho gusto ahora al doctor Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien, muchas gracias. ¿Qué nos presenta hoy? Pues esta semana presentamos un análisis exhaustivo de qué ha acontecido en el país en el 2015. Es decir, nos dimos el tiempo de analizar con detalle los datos de incidencia delictiva por regiones, por zonas del país, por entidades, por municipios, la calidad de la información que tenemos, la visión que se genera desde nuestros observatorios locales, las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones que presentamos. Y es por eso que hicimos este amplio análisis que pues lo que busca es explicar cómo estuvo el país en el año pasado para poder todavía mejorar las condiciones de este año. Porque aparentemente el 2015 cerró con una serie de resultados que parecen positivos, es decir, una disminución en homicidio culposo, es decir, el homicidio no intencional, en secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo. Solo el homicidio doloso aumentó, tuvo un aumento importante de un 8%, pero esas cifras que parecen en lo agregado nacional como muy positivas, en lo local resultan ser pues bastante preocupantes. ¿Por qué? Porque si empezamos a analizar las entidades o algunos municipios del país, pues encontramos que no solo la violencia no disminuyó, sino que incluso aumentó. Sí, ahí estamos viendo unas gráficas, de hecho, ¿no? Exactamente. Tenemos algunos datos que son extremadamente preocupantes, como es el caso, por ejemplo, de Acapulco, de Guerrero en general. Guerrero reporta un aumento en homicidio de un 33% en 2015. En los municipios de Acapulco encontramos a Chilpancingo, encontramos a Acapulco, que es igual, obviamente, que reporta unos aumentos de índice en materia de homicidio extremadamente preocupantes. Acapulco no solo se presenta como la entidad número 1 en materia de homicidio como municipio del país, sino incluso una de las ciudades más violentas del mundo. Bien. En el caso del noroeste, ahí están las cifras: noreste, occidente, centro y sureste. ¿El sureste es la zona modelo? El sureste había sido por mucho tiempo la zona modelo. Otra de las cosas que encontramos precisamente es cómo se ha ido modificando el mapa de los delitos. Recordarás en la crisis que vivimos en 2008, 9, 10, 11, en donde los delitos estaban muy focalizados en la zona norte. Si tú veías dónde está el homicidio, dónde está el secuestro, dónde están los robos, encontrás la zona norte y algunas cosas en la zona centro, pero principalmente todo distribuido en la zona norte. Hoy encontramos que, por ejemplo, el sureste tuvo un aumento, fue la entidad en donde más aumentó el robo de vehículo. Encontramos que el sureste ya empieza a presentar algunas quebraduras en esta zona que parecía ser intocable. En la zona occidente encontramos el homicidio, en la zona noreste encontramos el secuestro, pero encontramos, como te decía, algunas entidades que históricamente no habían tenido problemas, como Baja California Sur, que hoy tiene un repunte importante, no digamos Colima o el caso de Zacatecas, que son extremadamente preocupantes. Correcto. ¿Qué hacer una vez que tenemos el diagnóstico de lo que le está pasando a nuestro paciente que se llama México, Francisco? Pues sabes que el problema es que no tenemos el diagnóstico exacto. ¿Por qué? Porque las cifras oficiales siguen siendo de muy baja calidad. Por ejemplo, si tú eres víctima de un delito como el secuestro express, en este país ese no sabemos cómo se registra. En algunas ocasiones se registra como robo con violencia, en otras como extorsión, en otras como amenaza. Es decir, no podríamos, si quisiéramos combatir ese delito, no tendríamos ni siquiera los insumos para hacerlo. Si hablamos del secuestro virtual, que entra dentro de la extorsión como tipo penal, pues también no sabemos cuánto sucede, o la extorsión presencial. Es decir, todavía necesitamos mejorar los diagnósticos. Y esto lo digo porque ahorita que hablabas de las elecciones, algo que debemos tener presente y que deberíamos de aprender es lo que sucedió precisamente con el estado de Colima. El estado de Colima traía una descomposición en su seguridad. A partir de 2009 empieza a aumentar la incidencia delictiva. Sin embargo, pasó desapercibida en parte por sus condiciones de una entidad que aporta pocos números en absoluto, aunque en tasas puede ser muy alto, y la otra porque los registros que se contaban en la administración estatal pasada eran muy malos, de muy mala calidad, era un estado muy opaco que no contestaba solicitudes de transparencia. Con la entrada de las nuevas autoridades toman con responsabilidad el empezar a transparentar la información y obviamente encontramos pues que los delitos suben de manera, en la estadística suben de manera significativa, cuando en realidad
pues sí han subido, sí han venido subiendo, eso es innegable, pero también no han venido subiendo en los últimos 2 o 3 meses, sino es un proceso de descomposición paulatina. Hoy tenemos a 2 entidades que el próximo año deben ser foco de atención, que son Nayarit y el Estado de México. El Estado de México hoy es una de las entidades en absoluto más inseguras del país, con robos, secuestros, pero homicidios. Esto se debe consecuencia del tamaño de su población. No, hablamos en tasas, es decir, o de incidencia. Hablamos en tasas. Cuando hablamos en tasas quiere decir que hacemos la proporcionalidad de cuántos delitos suceden respecto a la población. Es por eso que Colima nos aparece como entre las 5 entidades con el mayor número de homicidios, cuando el número de homicidios pues tal vez no es en números absolutos tan alto como el de otras entidades. Correcto. Pero obviamente respecto a la población sí se posiciona entre las primeras. Sí, sí. Pero el Estado de México aún en tasas reporta una descomposición grave. Y hay un estado que es el que más nos debe preocupar, que es Nayarit. Nayarit inexplicablemente pasó de ser de las 5 entidades más violentas del país hace unos 6 años, 5 años, a ser hoy una de las entidades más seguras aparentemente en estadística, cosa que no se refleja con la victimización de la población. Es una autoridad totalmente opaca, a la que se le hacen solicitudes de transparencia y no contesta, a la que le hacen la pregunta de pues, cuál fue el logro, cómo le hicieron para lograr tal éxito y no saben responder. Sí. Entonces, a mí me preocupa que el próximo año, con la llegada de las elecciones, vamos a empezar a ver una escalada en la violencia que seguramente se va a ver reflejada en la entrada de la nueva administración. Ojalá y no, y ojalá y te equivoques. Ojalá y me equivoque, pero estos diagnósticos son diagnósticos que se construyen con base en los comportamientos que se han tenido. Por eso fuimos capaces de detectar con anticipación lo que sucedía en Colima, lo que sucedió en Jalisco y lo que ha venido sucediendo alrededor de otros delitos. Francisco, muchas gracias. ¿Dónde se puede consultar esta información y sobre todo este reporte, esta incidencia de los delitos de alto lo pueden impacto? Descargar gratuitamente en nuestra página www.onc.org.mx o en nuestras redes sociales @opsnalciudadano. Muchas gracias, Héctor. ¿Me haces entrega? Es entrega para ti y todo el auditorio que lo necesite nos puede contactar, lo puede descargar o nos puede contactar. Excelente. Muchas gracias. A ti. Excelente fin de semana. Gracias.